Cordial saludo, estudiantes del curso de Componente Física General. Este es el video para guía de la sesión 1 y que realmente lo que deben hacer. Para iniciar es importante tener en cuenta que el movimiento parabólico consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad a un ángulo alfa con la horizontal. Este movimiento puede ser un movimiento rectilíneo uniforme cuando su componente es en X y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando la componente es en Y. Entonces es recordar las condiciones para que se dé este tipo de movimiento. Para el eje X hay una serie de ecuaciones que ustedes ya creo que todos están familiarizados por los conceptos previos que han obtenido en el curso, pero es importante tenerlas y volverlas a manejar en este periodo para poder trabajar muy bien las actividades del componente. Entonces recordar que las componentes de la velocidad en X y en Y, de qué forma se obtiene el ángulo entre ellas y en qué forma se obtiene la magnitud total. Igual las ecuaciones de posición y las ecuaciones de aceleración y velocidad dependiendo del movimiento. ¿Cuál es en sí la práctica? Que lo primero que debemos hacer, revisar el video que les compartí en el WhatsApp de cómo se maneja el entorno, que pues tengo entendido ya todos se familiarizan con él. Los que no, por favor revisar el video, luego hacer clic en el simulador que automáticamente los puede llevar allí y revisar el contenido que hay dentro de la guía de cómo se obtiene la velocidad para en cualquier instante de tiempo, tanto en la componente en X y la componente en Y, el tiempo de vuelo que lo van a solicitar para poder determinarlo, la altura máxima que alcanza el proyectil, cuando ese tiempo es igual al tiempo de vuelo sobre 2, el alcance horizontal, ¿cierto? Cuando el tiempo es igual al tiempo de vuelo y la proyección del proyectil en cualquier instante de tiempo. Estas ecuaciones son muy importantes para el desarrollo de la práctica. Es importante tener en cuenta que la gravedad que se va a manejar es de 9.81 metros por segundo, ¿cierto? Que la ecuación, que estas ecuaciones van a llevar a la ecuación de una parábola, porque el movimiento describe una parábola, y esta ecuación va a poder determinar la posición entre las dos coordenadas X y Y del proyectil en cualquier instante. Por tal motivo, pues vamos a obtener una expresión cuadrática de la forma C más AX más BX al cuadrado, ¿cierto? Donde vamos a notar que X sub 0 va a ser igual a 0, X sub 0 va a ser igual a 0. Dicha parábola pasa por el origen. Es importante tener en cuenta los valores de la velocidad inicial y el ángulo inicial. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer realmente? Pues el paso número 1, abrir el simulador. El paso número 2 es identificar todos los componentes del simulador, como es el caso de saber que aquí está lo que muestran en el video, que el ángulo con doble clic se puede elegir, ¿cierto? Que la altura se puede también manejar, la velocidad inicial la calculan, lanzan el proyectil, limpian y lanzan el proyectil, vienen y miden con este. Entonces eso es familiarizarse, ¿cierto? Cuando hablamos de familiarizarse es decir todo lo que hacen aquí. Aquí pueden cambiar la masa del cañón, el diámetro. Para esto vienen una serie de actividades. Entonces es importante hacer ese paso 2 como lo dice la guía. Entonces, operación del simulador. Entonces dice en la lista de la selección móvil es hacer paso por paso lo que dice. Observe los valores que quedan ajustados para los parámetros, examine cada valor para desarrollar un sentido intuitivo de lo que significa la rapidez inicial, si es alta o baja, el cuerpo es pesado o liviano, grande o pequeño.
Para responder esas preguntas usted debe establecer comparaciones contra otras magnitudes de la misma naturaleza que le sean familiares. Entonces todo esto es de observación. Prosiga experimentando diversos móviles, parámetros y disparos. Experimentación física preliminar. Entonces aquí les dicen que por qué es importante la observación, ¿cierto? En un laboratorio de física es lo más importante no cansarse de observar, no ir a tomar datos a la ligera, sino es importante familiarizarse con el software y con la observación. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer un video en el que van a concluir cosas importantes, no concluir por concluir. Ahí es donde va a estar la calificación de qué tan profundas son las conclusiones. Entonces es importante revisar digamos las indicaciones que les da la guía, que son pues muy generales. Van a revisar punto por punto el efecto de la forma del cuerpo. Entonces realice varios disparos cambiando el móvil, pero sin cambiar los demás parámetros ni borrar las trayectorias. Observe que las masas se adaptan automáticamente. Efecto de la masa del cuerpo. Realice varios disparos cambiando los parámetros de la masa, pero sin cambiar los demás parámetros ni borrar trayectorias. En este caso, cambiar la masa, lo que queremos es mirar si esa variable realmente afecta de algún modo el movimiento resultante. Igual cambiar el tamaño del cuerpo, la variación de la rapidez a lo largo del movimiento. Primero les dicen que un ángulo inicial de 30 grados y una velocidad de 15, luego cambiarlo a un ángulo de 80 y a una velocidad inicial de 18 metros por segundo. Luego van a revisar el efecto de la rapidez inicial. Entonces recuerden que el alcance es la distancia horizontal que recorre durante el vuelo. Les van a pedir que el factor que cambie va a ser X, será el mismo que cambie Y, ¿cierto? Porque para determinar si esto realmente es son directamente proporcionales, debe existir una constante de proporcionalidad. ¿Listo? Deben demostrar que exista esa constante de proporcionalidad. No se satisface eso para la dependencia de R en función de B sub 0 en el movimiento parabólico. Usted puede verificarlo con nuestro programa simulador. ¿Cómo? Pues entonces van a duplicar la rapidez inicial, ¿cierto? Luego se pregunta y hay que darle respuesta donde hay interrogantes a esas preguntas sencillas. ¿Se duplica el alcance? ¿Qué pasa si nosotros duplicamos la rapidez inicial? Se duplica el alcance. ¿Sí o no? Ahora triplique la rapidez inicial. Se triplica el alcance. Todo eso van a tener que consignarlo. Finalmente es el efecto de la rapidez inicial en la altura máxima. Entonces nos dicen: experimente varios tiros que difieran solo en la rapidez inicial y responda si el sistema, nuestra experiencia cotidiana de que mientras más fuerte lanzamos un objeto más arriba llega. Si es así, expresémoslo matemáticamente diciendo que la altura máxima es una función creciente de la rapidez inicial. ¿Cuáles son los prerequisitos para las actividades cuantitativas? Generalmente siempre son conceptuales. Es importante darle una revisión como se hizo a esas ecuaciones y a esos conceptos previos que usted debe necesitar para desenvolverse, pero si no, pues los tiene a la mano y la idea es que puedan iniciar a hacer una práctica que les va a permitir afianzar esos conocimientos para su examen final de física general y sobre todo para hacer un gran componente porque son 125 puntos. Entonces es importante tener en cuenta la posición tanto en horizontal como vertical, ¿cierto? La velocidad también con su componente en X y su componente en Y, igual la aceleración, el concepto de las condiciones iniciales, velocidad inicial, posición inicial y rapidez inicial y ángulo inicial. Todos esos conceptos son importantes. Tener claro que lo que se va a analizar es un movimiento parabólico de la forma y igual a c al cuadrado x cuadrado más c1x más c0. Un ejemplo, si tenemos esta ecuación, nosotros podemos obtener los valores de esas constantes para trazar la gráfica.
pues necesitamos una ecuación específica y debemos saber cómo se construye. Entonces, nosotros podemos graficar en base a ese, dándole valores a X y obteniendo una ecuación. Podemos hacerlo porque realmente lo que ustedes van a hacer es generar una tabla en Excel para poder graficar. ¿Listo? Entonces, la actividad 1, ya resumiendo qué es lo que deben hacer. Es importante que en estos datos donde aparece una X, cada estudiante debe cambiar por el último dígito de su documento de identificación para que con el número que se forme realizar la actividad propuesta. Entonces, la velocidad inicial, si terminas en 0, van a ser 10 metros sobre segundo, el ángulo van a ser 70 grados, ¿cierto? Si termina el dígito en 0, en 1 van a ser 71 grados. Arrastre con el ratón la cinta métrica y coloque su origen en el punto de altura máxima. Coloque la cinta métrica en posición vertical, moviendo su extremo hasta el punto del eje X directamente debajo del vértice de la palabra. Registre estos datos. Aquí nos dicen que con la ecuación que se presentan, ahí les coloqué la ecuación para que les quede pues más sencillo. Calcule la altura máxima y el alcance horizontal con las ecuaciones 6 y 7 que están en la fundamentación y compárelos con los recién medidos en la actividad 1. Por eso era lo importante. Enuncie sus conclusiones. La actividad 2, entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Deben determinar el tiempo de vuelo, ¿cierto? Y debe iniciar en 0 segundos y aquí van a manejar un delta, entonces van a iniciar 0 y luego este delta lo van a sumar al primero y luego lo van a sumar al segundo y así hasta que obtengan unos datos suficientes para realizar la gráfica. Deben construir la gráfica en Excel. Los puntos identificados pues son solo de muestreo. La partícula describe una curva continua en el espacio. Por esta razón hay que buscar un Excel, el tipo de gráfica que trace línea, no que marque puntos. El tiro ilustrado en la figura 5 corresponde a otro caso diferente al que se les solicita. Estamos usando esa figura solo para propósitos de la explicación. No sabemos si les vaya a quedar así. La gráfica lleva un título que identifique los nombres de las variables a graficar. Los ejes X y Y llevan rótulos que indican el símbolo. La zona de graficación tiene una cuadrícula de fondo. Las marcas numéricas de los ejes. Bueno, leer paso por paso lo que deben hacer. ¿Y cuál es finalmente la actividad 3? Pues deben regresar a esa parábola que se obtuvo en la actividad 1 y se va a hacer un muestreo grueso de algunos puntos. Entonces con el indicador, con este indicador se van a focalizar en cada uno de los puntos y van a tomar las diferentes medidas, tanto con este como con ese. ¿Listo? Entonces es importante tener claro y leer muy bien. Compare los puntos experimentales con la curva teórica y enuncie sus conclusiones. Finalmente, eso es lo que deben hacer para esta sesión 1. Les recomiendo no dejen para último momento. Ya saben que tenemos establecidos alrededor de un mes que nos vemos en la siguiente sesión, pero es importante ir avanzando para ustedes se dan cuenta que no es una actividad que demande mucho tiempo, pero sí es una actividad que demanda responsabilidad y compromiso con cada uno de ustedes mismos. Próximamente les enviaré el video para la sesión 2. Bendiciones y mucho ánimo.